mientras los colegas redactan sus respectivos impedimentos, yo quisiera hacer un comentario sobre esto, sobre una carta que le envié, señor presidente, supongo que ya la leyó, ¿no? Yo le envié una carta a senadores, colegas colombianos, le envié una carta ayer al doctor Milton Rodríguez, el presidente de esta comisión. La carta es una carta que tiene que ver con que este proyecto se viene tramitando de manera ilegal, así lo tramitaron en la comisión quinta, senadora Marisa, porque resulta que el doctor Iragorri, que es el ministro de Agricultura, a quien le corresponde el deber de presentar los proyectos de ley, se tuvo que declarar impedido porque un primo de él posee una hacienda como de unas 3.000 hectáreas en la zona de la altillanura, que están acusadas de ilegalidad porque acumula baldíos, el primo del señor ministro de Agricultura. Entonces el doctor Santos nombró ministro ad hoc, reconociendo que sí existe esa inhabilidad, nombró ministro ad hoc al señor ministro del Interior, el doctor Juan Fernando Cristo. Eso se lo autoriza la norma. Y el doctor Juan Fernando Cristo presentó ante la corporación el proyecto de ley Urrutia, que hemos llamado porque es el proyecto de los clientes del doctor Carlos Urrutia, que renunció a la embajada en Washington por ese problema. Pero lo que sucede es que después de haber cumplido con ese deber, el ministro del Interior se desapareció. Se esfumó el ministro del Interior y no apareció en ninguna parte del trámite en la Cámara de Representantes, ni en la comisión, señor presidente, ni en la plenaria. Y se apropió ilegalmente de esa función el doctor Jorge Enrique Vélez, que es el superintendente de notariado y registro, al que ninguna norma lo autoriza para tramitar leyes ante el Congreso de la República, y él funge como ministro y habla como ministro, va y viene y alega y pide que cambien las cosas, etcétera, un derecho que está taxativamente señalado para los ministros, no para los superintendentes de notariado y registro, no tiene nada que ver con eso. Entonces yo le mandé una carta al doctor Milton pidiéndole el favor que se impida ese despropósito y que sea el ministro del Interior, el doctor Juan Fernando Cristo, quien venga y le dé la cara al país, además por ese esperpento proyecto de ley, que es una ley calculada de entrada para falazmente volver legales las cosas que son ilegales, cosa que por supuesto no es posible, y para violar la Constitución en materia grave en varios asuntos, ¿no? Entonces es simplemente esa petición y advertir que el trámite es ilegal, porque, repito, la Constitución y la ley son precisas en señalar que quienes son funcionarios públicos o somos, solo podemos hacer aquello que nos esté expresamente autorizado en la ley. Este no es un club de amigos. Yo no puedo mandarles un día aquí a alguien de mi hotel y decirle, senador Rodríguez, ahí le mando asistente mío a que me reemplace porque estoy atareado, porque no quiero aparecer en alguna cosa. Y yo creo, señor presidente, que no se debería adelantar ninguna audiencia pública hasta que este asunto se resuelva y se nos asegure que el ministro encargado de esto, el doctor Juan Fernando Cristo, le da la cara al país y responde políticamente por este asunto. Porque es que parte del deber de los ministros es dar la cara política, para bien o para mal. Sacan pecho cuando de pronto pues ponen alguna medallita, pues que también vengan y le den la cara a este tipo de proyectos y que no nos aleguen nada que no puedan alegar, o que se suspenda el trámite hasta el día en que el primo del doctor Iragorri venda esa finca para que se quite la inhabilidad. Esa sería otra posibilidad. Entonces dejo esto planteado, señor presidente.